Bueno, Muy buenas tardes, queridos hermanos del Centro de Formación Teológica Trinitaria. En esta hora quisiera compartir con ustedes la clase número 3. La clase número 3 de Epístolas Paulinas, número 2. Estaríamos viendo primera y segunda de Timoteo y Tito, que nosotros le llamamos epístolas pastorales. Es por ello que le animo, ¿no es cierto?, para que usted pueda preparar, ¿no es cierto?, su mente, su corazón, para ser bendecidos a través de lo que vamos a examinar en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque ya estamos a punto de ir finalizando, Señor, las epístolas paulinas, en el cual hemos podido ver, Señor, la vida del apóstol Pablo, su formación, tanto religiosa, espiritual, pero también académica. Gracias, Padre, porque podemos ver que todas las cosas que él pudo realizar fueron guiadas, dirigidas por ti, tú las usaste para el beneficio de tu obra. Gracias por las cartas que él escribió, Señor amado, que sirvieron de base para nuestra doctrina, para nuestra teología y de fundamento para la iglesia primitiva. En esta hora te damos gracias por estas cartas también pastorales, Señor, que pueden guiar y ayudar para hacer una labor pastoral de mejor manera y de mejor forma. Estamos delante de ti, te agradecemos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como vamos a ver, ¿no es cierto?, primera y segunda de Timoteo y Tito, les voy a invitar a que podamos observar, ¿verdad?, también un poquito acá de lo que queremos compartir y lo que queremos aprender, ¿verdad?, en el día de hoy. Es así, ¿no es cierto?, que vamos a ir a compartir este primer videito, ¿no es cierto?, que tiene una enseñanza con respecto a primera de Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo.
La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador.
Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar. Y en ellas, la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso. Así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple. Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. Como hemos podido ver a través de este video, en realidad, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo envía a Timoteo para que pastoree en la iglesia en Éfeso, esta iglesia a la cual él había levantado y había estado durante 2 años y medio, ¿no es cierto?, formando liderazgo, pero también nos encontramos, ¿no es cierto?, con realidades que permean la iglesia y que van a veces, ¿no es cierto?, dañando el testimonio y la vida cristiana. ¿Ya? Es por ello, ¿no es cierto?, que envía a Timoteo allí para que él pueda, ¿no es cierto?, ordenar la iglesia, pueda ordenar, ¿no es cierto?, a los obispos y a los diáconos, aquellos que estaban en eminencia, y que, ¿no es cierto?, también pudiera ordenar estos desórdenes que se estaban produciendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, queridos hermanos, en estas cartas, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, que le llamamos las epístolas pastorales, hay un mensaje, ¿no es cierto?, claro para poder enseñar, para poder capacitar a aquellos que están en autoridad, a aquellos que están, ¿no es cierto?, sobre la iglesia. Y bueno, después de ver este otro video, veremos, ¿no es cierto?, Tito en paralelo y después segunda de Timoteo, porque primera de Timoteo y Tito, ¿no es cierto?, son como paralelos, ya que Pablo le escribe, ¿no es cierto?, a estos dos jóvenes pastores, a Timoteo, que está en Éfeso, y a Tito, a quien lo pone en la isla de Creta, donde habían varias iglesias.
para que también pueda ordenar, ¿no es cierto?, la función allí, ¿no es cierto?, eclesiástica o de la iglesia, ¿no es cierto?, donde habían algunos problemas. Le invito también, ¿no es cierto?, para que podamos ver lo siguiente. La epístola de Pablo a Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia. Un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, toma una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo:
Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista, y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo.
Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito. Bueno, una vez más, ¿no es cierto? Seguimos acá con esta hermosa carta del apóstol Pablo a Tito, un joven pastor, colaborador de él, y acá también vemos, ¿no es cierto?, cómo la cultura, ¿verdad?, puede ir permeando a la iglesia, ¿ya? Como estos cretenses, ¿no es cierto?, que su propio poeta dice que eran mentirosos, que eran malas bestias y glotones, ¿verdad?, y ociosos, hacían que también la iglesia padeciera de estos males, ¿ya? Entonces que el Señor nos ayude para ser realmente, ¿verdad?, parte de una sociedad que sea cambiada por el poder de la palabra y del evangelio. Entonces es tan importante, ¿verdad?, que nosotros podamos llevar la verdad de Cristo, ¿no es cierto?, a la cultura, a la nación, a la comunidad, ¿verdad? Y no olvidarnos que somos parte de ello y que podemos ser luz y que podemos ser sal en medio de las tinieblas y en medio también de la oscuridad. Bueno, como hemos señalado también, ¿verdad? Teníamos Primera de Timoteo, Tito, que fueron escritos en forma paralela. También está Segunda de Timoteo. Esta carta, ¿no es cierto?, que fue escrita, la última carta que escribe el apóstol Pablo, cuando ya él sabía que iba a partir a la presencia del Señor, que ya todo estaba preparado para que él fuera condenado, ¿no es cierto?, a muerte. Así que le invito también para que podamos revisar, ¿verdad?, y podamos ver esto tan maravilloso que son las últimas cartas, o son las últimas palabras en realidad, del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a su amigo, a su compañero, a ese fiel, ¿no es cierto?, hombre de Dios que siempre estuvo al lado de Pablo y que fue enviado a muchas misiones y siempre estuvo allí cumpliendo, ¿no es cierto?, con perseverancia, con amor y con constancia. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es la última y la más personal carta de Pablo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó desde que él había escrito Primera de Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse al tiempo de su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. O podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado de nuevo en Troas. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión, para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene dos grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como líder, y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo concluye la carta. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús, el Mesías. Así que, por esa fe tan firme, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas nuevas.
Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo de hasta su llamado a ser apóstol. Él menciona a dos hombres, a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Ahora, Pablo sabe que esta es una petición muy costosa. Podría poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder, y esto es muy importante. La vas a necesitar, porque seguir a Jesús no es fácil, demanda todo de ti. Pablo compara el seguir a Jesús con el ser reclutado como soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. O es como un labrador, trabajador y dedicado. Cada una de estas tres metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y quien está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y, por supuesto, el más grande ejemplo de esto es Jesús mismo. Por su compromiso con el Padre, Él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo mismo está ahora sufriendo en una prisión romana. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana, y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en y de seguir a Jesús, Dios promete reivindicación y vida. Para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que ésta podría salirle costosa. Pablo continúa la segunda mitad de la carta, llamando a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso, antes de que vaya a Roma. Su enseñanza se está esparciendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo. Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar. Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual. O podría ser que simplemente habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu. De cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado la robusta esperanza futura de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, desconectado de la vida diaria. Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesús. Ellos deben evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como principal. Deben enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que, en el tiempo de Pablo, significaba principalmente el Antiguo Testamento. Estas Escrituras, dice Pablo, son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las Escrituras es contarte una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las Escrituras. Él dice que toda Escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara.
Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que no conocía antes. Son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Y son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un humano. Y todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de prisión, así que le pide que venga lo antes posible antes del invierno. No quiere congelarse en su celda, así que va a necesitar su abrigo grueso, el cual tuvo que dejar atrás. También le pidió a Timoteo que trajera los documentos personales que dejó en Troas, probablemente cuando fue arrestado. También menciona a Alejandro, quien es un hombre particularmente peligroso, a quien Timoteo debe evitar. Probablemente él es responsable del más reciente arresto de Pablo. Pablo concluye al mencionar cómo casi todos lo han abandonado en la prisión, y su única fuente de consuelo ahora es la presencia personal de Jesús, quien está con él y lo liberará, incluso si muere. Y así termina la carta. La carta de segunda de Timoteo se levanta como un recordatorio de que la vida tan influyente y la misión de Pablo fueron marcadas por retos continuos, sufrimientos y luchas. Seguir a Jesús implica riesgo y sacrificio. Significa invitar la atención y la incomodidad a tu vida. Y estas cosas no son una señal de la ausencia de Jesús. Más bien, como Pablo descubrió, al igual que descubrieron generaciones de cristianos después de él, es precisamente en esos momentos difíciles y oscuros que el amor y la fidelidad de Jesús pueden ser mucho más tangibles y reales. Y de eso se trata Segunda de Timoteo, la última carta de Pablo. Segunda de Timoteo, última carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no es cierto? Todo lo que el apóstol pudo realizar en sus años de servicio al Señor y cómo influye, ¿no es cierto?, en ese mundo que había de una manera poderosa, ¿verdad?, levantando a la iglesia y llevando a la iglesia hasta los confines de la tierra conocida en ese tiempo. Realmente digno de imitar, digno, ¿no es cierto?, de poder hacer nosotros también nuestra pastoral, ¿ya? Es decir, él siempre estuvo preparando, siempre estuvo formando personas, ministros para el servicio del Señor. Entonces, con esto, estas cartas estaríamos nosotros finalizando, ¿verdad? Las epístolas paulinas, el módulo número 2. Pero no es que termine la clase acá, sino que en realidad era para que ustedes tuvieran una pequeña visión, ¿no es cierto?, de primera de Timoteo. Pablo pone a Timoteo en Éfeso como pastor para que ordene, ¿no es cierto? Y porque hay algunas situaciones complicadas que él debe, ¿no es cierto?, decidir, tomar, ¿verdad?, ordenar. A Tito es un poco más complejo, ¿verdad? Porque donde está la iglesia en Creta había bastante desorden, ¿no es cierto? Y liviandad espiritual. Y por último, ¿no es cierto?, la segunda carta a Timoteo, donde él abre su corazón porque ya sabe que él va a partir, ya no va a estar, y anima a este joven pastor, ¿no es cierto?, para que no tenga miedo, para que nadie lo mire en poco, para que pueda ser ejemplo, ¿no es cierto?, en todas las áreas de su vida. Interesante, tendríamos mucho que compartir, mucho que dialogar, pero en esta hora me gustaría compartir con ustedes, ¿no es cierto?, este último PowerPoint y la siguiente semana estaríamos viendo, ¿verdad?, la teología del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a través de sus escritos, porque como ya lo hemos dicho varias veces, el apóstol Pablo cimienta, ¿no es cierto?, y ordena a la iglesia, pero también le pone bases sólidas, ya y profundas, una teología basada, ¿no es cierto?, en la salvación por fe, ya esta salvación que es por gracia, un regalo de Dios, pero que tiene, ¿no es cierto?, a Cristo como el centro, ya a través de Cristo, por medio de Cristo, todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Entonces, queridos hermanos, comenzamos en esta hora, ¿verdad? Allí con este PowerPoint, que sería ya el último que tendríamos de nuestra clase. Bueno, el contenido, como en las otras,
¿no es cierto? ¿Qué son las epístolas? ¿Qué son las epístolas pastorales? El autor, la fecha, el tema de estas cartas, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Destinatario, contenido y algunas cosas importantes como las palabras claves, las grandes doctrinas, ¿verdad? Que vamos a estar viendo allí. Bueno, ¿qué son las epístolas? Ya lo vimos también en un Power independiente, ¿verdad? Donde veíamos, ¿no es cierto?, que proviene de la palabra epístole y que es, ¿no es cierto?, el concepto de una carta de cualquier género que se envía a otros. Ahora fue un recurso, ¿no es cierto?, que se usaba en el tiempo de los romanos y que la iglesia, y en especial los apóstoles, usan, ¿no es cierto?, para poder guiar y dirigir a esta nueva iglesia que estaban haciendo, ¿verdad? Y que estaba en esta transición de pasar del judaísmo, ¿no es cierto?, con todas sus ritos y toda su ceremonia a la iglesia, ¿ya? Porque la iglesia, ¿no es cierto?, une a los judíos con los griegos, que los judíos eran enemigos acérrimos de los gentiles, que ya no hay judío ni griego, que ya no hay hombre ni mujer, que dentro de la sociedad romana la mujer no tenía ningún tipo de valor, y que ya no había esclavo ni libre, cuando había, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano más de un 70% de gente o personas que estaban bajo la esclavitud. Entonces, estas cartas eran usadas en el Imperio Romano, pero la iglesia las utiliza, ¿no es cierto?, para poder llevar el mensaje a cada una de las iglesias, a cada uno, ¿no es cierto?, de las personas a las cuales son escritas esta carta, y las estructuras están con un saludo que es típico del apóstol Pablo, la oración, el agradecimiento, el contenido especial y también los saludos que siempre envía, ¿no es cierto?, el apóstol. Ahora, ¿por qué a estas cartas, estas tres cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, se les llaman cartas pastorales? Bueno, simplemente porque Paul Anton escribió en el año 1776 un libro sobre las cartas a Timoteo y a Tito y le puso como nombre epístolas pastorales. Y desde ahí, ¿no es cierto?, quedó dentro del común o dentro de la cultura cristiana como cartas pastorales, ¿ya? Bueno, la primera carta a Timoteo es la que tiene un contenido más pastoral, ¿no es cierto? Segunda Timoteo es la que tiene menos porque ya Pablo estaba a punto de partir y en realidad estaba abriendo su corazón a ese hijo espiritual. Y la segunda, que sería intermedia, ¿no es cierto?, entre la más pastoral y un poquito menos pastoral, es la de Tito, que también allí, ¿no es cierto?, le enseña cómo él debe conducirse en la iglesia en la isla de Creta. ¿Ya? Estas tres cartas son las únicas cartas que Pablo escribió a individuos, ya no le escribió a iglesias, como a Corinto, como a Tesalónica, como a Galacia, ¿verdad? Acá le escribe a Timoteo y a Tito, ¿ya? Bueno, y también, ¿no es cierto?, esta carta que le escribe a Filimón allí a la iglesia, ¿no es cierto?, que estaba reunida en Colosas. Timoteo y Tito fungían como representantes autorizados más que pastores. Ya de todas maneras ellos estaban desempeñando el cargo pastoral en sus respectivas iglesias y como lo hemos señalado también en el Nuevo Testamento, cuando se habla de anciano, de obispo o de pastor, es la misma función pastoral, uno que está, ¿no es cierto?, supervisando o guiando a la iglesia. Ya, aunque de manera temporal fueron puestos allí hasta dejar en orden estas congregaciones que había levantado el apóstol Pablo. Con su liderato debidamente establecido y organizado, bueno, siempre ellos fueron parte del ministerio del apóstol Pablo y por eso él también, ¿no es cierto?, los pone allí, ¿verdad?, como pastores para que puedan ordenar, para que puedan guiar, para que puedan, ¿no es cierto?, abrazar, amonestar dentro, ¿no es cierto?, de la iglesia a la cual él les ha dejado. Timoteo estaba posiblemente supervisando la obra en toda Asia Menor, aunque estaba basado en la iglesia de Éfeso, una iglesia bastante madura ya desde el punto de vista teológico y del tiempo en la fe, ya que Pablo estuvo mucho tiempo allí formando líderes, ¿no es cierto?, y enseñándoles la palabra, la escritura, pero igual habían ciertos problemas entre algunos de sus líderes, y Tito estaba en la isla de Creta, ¿no es cierto?, donde aparentemente la obra comprendía varias congregaciones o varias iglesias. Ahora, ¿por qué debemos estudiar, algunos dicen, las epístolas pastorales si no somos pastores? Ya no todos son pastores de los que están estudiando en esta materia, pero en realidad casi todos somos pastores, en cierta manera, ¿no es cierto? Si usted está discipulando, si usted está enseñando a alguien, está siendo pastor de ese alguien.
¿ya? Es verdad que nosotros eclesiásticamente le hemos dado, ¿no es cierto?, una connotación diferente, el pastor, el que está a cargo de toda la iglesia, pero también hay una función pastoral que es aconsejar, que es guiar, que es dirigir, y eso lo puede hacer usted si es maestro de escuela dominical, si es líder de jóvenes, si es líder de damas, en cierta manera también usted está siendo un pastor o una pastora. Porque arrojan, primero, mucha luz sobre el tema de la administración de la iglesia, ¿ya? Debemos estudiar estas cartas porque también nos ordenan, porque también enseñan, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando ahí en Creta, lo que estaba pasando en Éfeso, y cómo, ¿no es cierto?, Pablo da directrices para poder ordenar aquellas cosas que estaban descuidadas, ¿ya? También allí aparecen, ¿no es cierto?, las características y cualidades de los obispos y de los diáconos, ¿ah? ¿Qué características debían tener ellos, ¿no es cierto?, para poder cumplir esta función? El que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer, no dado al vido, no pendenciero, y así una lista, ¿no es cierto?, de eh, requisitos para poder ejercer como obispo, como diácono. Ahora, el obispo, lo decimos pastor anciano, era el que estaba a cargo de la iglesia. Los diáconos eran quienes servían, ¿verdad? Lo veíamos en el libro de Hechos, ¿verdad? En las mesas, ¿ya? El apóstol, el pastor debía dedicarse a la oración y a la palabra, y ellos debían, ¿no es cierto?, los diáconos al servicio, al cuidado, ¿no es cierto?, del servicio en las mesas, en el pan, en el compartir de la comida, pero también en la visitación. Eso lo tenían que hacer, ¿no es cierto?, los diáconos, pero también tenían que cumplir requisitos, ¿ya? Y requisitos bien importantes. También el rol dentro, ¿no es cierto?, de la iglesia de la mujer. Ya aquí, ¿no es cierto?, han habido muchas interpretaciones donde la mujer no puede hablar, no puede predicar, no puede enseñar, pero en realidad lo que habla acá, ¿no es cierto?, tiene que ver con que dentro de la sinagoga había un lugar para, ¿no es cierto?, los hombres y otro lugar para las mujeres, y mientras se estaba compartiendo o enseñando, las mujeres empezaban a preguntar y por eso Pablo dice, usted vaya y le pregunte a su esposo después en casa, ¿ya? Entonces es importante también saber que dentro de la familia es el hombre quien tiene el sacerdocio del hogar y muchas veces, y lamentablemente también lo vemos dentro de la iglesia, siempre hay un 60 o un 70% de los miembros son mujeres y, ¿no es cierto?, en su mayoría los hombres han declinado en esta posición de autoridad y de sacerdocio para guiar, para dirigir su casa, ¿no es cierto?, familia a los hijos. Por eso es importante y también el apóstol toca, ¿no es cierto?, el rol que tiene allí la mujer dentro de este servicio, dentro de la congregación. También el trato que debe haber entre los pastores y los miembros, ¿ya? Es decir, hay una ética pastoral, ¿no es cierto?, que me enseña a mí que yo no debo pedir dinero a mis miembros. ¿Por qué? Porque obviamente ellos se van a ver o se van a sentir comprometidos para entregar o prestar, aunque no lo tengan, pero éticamente no está bien. Ya no es ético, ¿no es cierto?, inmiscuirnos en los asuntos familiares de uno de nuestros miembros o de una de nuestras familias si es que ellos no nos piden ayuda, ¿ya? Porque a veces, ¿no es cierto?, a la gente cree que uno es adivino, ¿no es cierto? Y no, no vino el pastor, pero ellos no abrieron su corazón y dijeron, pastor, necesitamos ayuda porque nuestro matrimonio está pasando por una crisis. Entonces, hay veces hay hermanos que le dicen, pastor, ¿sabe qué? El hermano tanto está viviendo una crisis, así que vaya a ver. Pero también ahí, ¿no es cierto?, uno llama, ¿verdad? Y ellos tienen que abrir su corazón para que también uno pueda ir, ¿no es cierto?, y hacer esta consejería matrimonial o familiar también, ¿ya? Entonces, hay un trato allí, ¿no es cierto?, de la pastoral hacia la membresía también, y bueno, de la membresía hacia la pastoral, ¿no es cierto?, de respeto, ¿no es cierto?, de sujeción, de obediencia, y también, ¿verdad?, de este compromiso, no solo de oración, no solo de estar, sino que también, ¿no es cierto?, dentro de las congregaciones, cada uno tiene distintas formas de manejar las finanzas, pero, ¿no es cierto?, la responsabilidad de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, ¿no es cierto?, que son entregadas ahí en la congregación. Ahora, también es importante estudiar las cartas pastorales
porque nos enseña la importancia en la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver, ¿no es cierto?, con la palabra, con la escritura, con lo que nos enseña la escritura, ¿verdad? Y que no es manipulado, que no es tergiversado, sino que se enseña, ¿no es cierto?, de una forma clara, ¿verdad? Y no de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿ya? Entonces, por eso está la hermenéutica que nos enseña a interpretar correctamente los principios que están en la escritura. Los principios no cambian, traspasan culturas, traspasan tiempo. Pero sí hay aspectos culturales que nosotros no podemos aplicar en el día de hoy porque eran para ese tiempo y para esa cultura. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, la sana doctrina es importante y está relacionada, ¿no es cierto?, con nuestro credo, ¿no es cierto?, con nuestras convicciones, ¿verdad?, espirituales. También es importante estudiar las cartas pastorales porque ella exige una vida consagrada. Hoy, ¿no es cierto?, donde hay tanto libertinaje, donde se le ha perdido el valor a la vida consagrada y de servicio a nuestro Dios, lamentablemente, ¿verdad? Hoy muchos viven una vida doble, un doble estándar, ¿no es cierto?, una vida liviana, como un libro que se llama El hombre like, ¿no es cierto? Hay cristianos like ahora, ¿no es cierto?, que toman de la escritura lo que les conviene, pero aquellos, ¿no es cierto?, demandas de parte de Dios no las toman porque solamente quieren servir a Dios a su manera. Entonces, la vida consagrada es una vida apartada, ¿verdad?, para servir al Señor. No significa esto que usted se aleje del mundo, sino que usted sea luz y sal en medio del mundo, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, ¿ya? Ahora, también es importante, ¿no es cierto?, estudiar las epístolas pastorales porque nos cuentan acerca de las actividades finales en la vida del apóstol Pablo, ¿ya? ¿Qué pasó después de Hechos 28 cuando él es llevado hasta Roma, ¿verdad? Cómo él gana todo el mundo conocido, ¿verdad? Cómo él visita las iglesias que levantó en estos viajes misioneros, pero también cómo él, ¿no es cierto?, es apresado, ¿verdad? Primero allí en una casa y después, ¿no es cierto?, es puesto en una cárcel literalmente y después lamentablemente es cerrado, ¿no es cierto?, y pierde la vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? También es importante porque son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia en el tercer cuarto del primer siglo, ¿ya? Es decir, qué pasó después del año 40, del año 50, del año 60, hasta el año 70 aproximadamente con la iglesia, ¿ya? Una iglesia naciente, una iglesia que tenía que ordenar sus credos, sus doctrinas, ¿verdad? Y para esto el apóstol Pablo fue fundamental. Y también, ¿verdad? Porque en estas epístolas, como en el resto de la escritura, es Dios quien nos habla, ¿ya? Es decir, simplemente porque es palabra de Dios, sea para pastores o no, debemos estudiar, debemos conocer estas cartas, ¿no es cierto?, que fueron escritas por el apóstol Pablo para cada uno de nosotros. Y bueno, como hemos visto esta cronología ya varias veces, esta cronología nos muestra, ¿no es cierto?, que allí en el 63 al 65 aproximadamente se escribe primera y segunda, primera y de Timoteo y Tito, y entre el 66 y 67, ¿verdad?, escribe segunda de Timoteo antes de morir el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces siempre es bonito mirar ese cuadro porque uno ve los años, ¿verdad? Porque en el libro de Hechos se ve como que de un capítulo al otro avanza rápidamente, pero ahí nos muestra, ¿no es cierto?, los años que llevó el ministerio del apóstol Pablo y cada uno de esos viajes misioneros. Ahora, ¿quiénes eran estos dos hombres a los cuales el apóstol Pablo le escribe? Bueno, Timoteo era un siervo de Cristo que conoció al Señor en su juventud. Nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Habiendo sido expuesto, dice, a las sagradas escrituras. Es tremendo lo que la iglesia hablaba de Timoteo, ya cómo ellos hablaban bien de él, ¿no es cierto? Y cómo ellos lo recomendaron, ¿no es cierto?, para el servicio del Señor. Y eso también debiera ser hoy importante a la hora de, ¿no es cierto?, buscar algún líder o de llamar, ¿no es cierto?, a alguien al ministerio. ¿Qué dice la iglesia con respecto a esta persona? ¿Ya? Algunos piensan que es probable que el padre de Timoteo hubiese muerto antes de que Timoteo conociera a Pablo. Se supone que él era, ¿no es cierto?, su padre era griego y su madre era judía, ya fue criado por su madre Eunice y su abuela Loida, y estas eran judías devotas que se convirtieron al Señor. El nombre de Timoteo, que recibió de su madre, ¿no es cierto?, significa uno que honra a Dios, y literalmente Timoteo fue un hombre que
honró a Dios, ¿no es cierto?, a través de su servicio y a través, ¿no es cierto?, de esa formación espiritual y pastoral que hizo el apóstol Pablo con él, donde pudo servir en varias iglesias, especialmente en esta que vamos a ver hoy, ¿no es cierto?, que es la iglesia en Éfeso, a través de este ministerio pastoral de Timoteo. Timoteo era oriundo de Listra, ¿no es cierto?, una ciudad de la provincia romana de Galacia, que hoy es Turquía, ya que hoy es Turquía. Ahora, Pablo fue quien llevó a Timoteo al conocimiento del Señor, ya, es decir, fue ganado por el apóstol Pablo, fue un discípulo del apóstol Pablo y después pasa a ser un colaborador y después un pastor de, ¿no es cierto?, este equipo pastoral que tenía el apóstol Pablo. Durante su ministerio en Listra, en su primer viaje misionero, allí Timoteo conoce el Evangelio a través de la vida del apóstol Pablo. Bueno, cuando Pablo revisitó Listra en su segundo viaje misionero, escogió a Timoteo para que lo acompañase, ¿ya? Entonces, ya inmediatamente el apóstol Pablo vio algo en Timoteo, ¿no es cierto? Y lo toma para que le acompañe, ¿no es cierto?, junto a él en este viaje, ¿verdad?, misionero. Parece que Timoteo era muy joven cuando acompañó a Pablo, ya que es 15 años más tarde, Pablo se refiere a él todavía como joven. Acuérdate, ¿no es cierto?, de tu Creador en los días de tu juventud, y acá dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿ya? Sino que sea ejemplo en palabra, en fe, en amor, en conducta, ¿ya? Y aún así, en su adolescencia o juventud temprana tenía la reputación de ser un joven piadoso, lo que decíamos, dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, era considerado un hombre intachable, un hombre de fe. Ahora, ¿quién era Timoteo? ¿Ya? ¿Quién era Timoteo? Seguimos allí. Timoteo fue para Pablo un hijo amado, un discípulo, un amigo, un compañero de milicia, un colaborador. Qué tremendo, ¿ya? Es decir, lo ganó, por eso es considerado un hijo espiritual, un discípulo porque lo formó, ¿verdad? Un amigo porque compartieron mucho de la vida, ¿no es cierto? Y también de las persecuciones y también, ¿no es cierto?, cuando la gente se convertía. Y también, ¿verdad?, un colaborador en la obra para el resto de la vida del apóstol Pablo. Ahora, Pablo ministró, ¿no es cierto?, junto a él allí en Berea, en Atenas y en Corinto. ¿Ya? Entonces tenemos a ver, que él ministró en Berea, en Atenas y Corinto junto al apóstol Pablo, y después Pablo lo envía, ¿no es cierto?, allí a Éfeso. Acompañó a Pablo a Jerusalén, ¿verdad?, también cuando viaja allá, y también estaba con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, y también fue a Filipos. Timoteo es mencionado por Pablo frecuentemente en las salutaciones, en los saludos de sus cartas o sus epístolas, porque estaba junto a él, ¿ya? Y Pablo enviaba también muchas veces a Timoteo como su representante, ¿no es cierto?, en este servicio al Señor. Entonces Timoteo sirvió como pastor aquí en Éfeso, donde están las 7 iglesias de Asia, a cual Juan le escribe, ¿no es cierto?, estas cartas también, ¿no es cierto?, allí en esta visitación del ángel, ¿verdad?, de las iglesias, ¿verdad?, y les habla a ellos allí, ¿no es cierto?, para que también ellos tengan un mensaje. La iglesia fue fundada por Pablo a través, ¿no es cierto?, de Priscila y Aquila, y pastoreada por Pablo por 3 años aproximadamente. Pablo escribe a Éfeso entre el 61 y el 73, y Pablo visita a Éfeso y deja a Timoteo como pastor entre el 64 y 65. ¿Ya? También escribe a Timoteo en Éfeso desde Macedonia. ¿Ya? Y Jesús, a través de Juan, escribe también un mensaje allí en el 95 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo sirve como pastor a esta congregación. Ahora, ¿quién era Tito? Ya el otro colaborador a quien él pone, ¿no es cierto?, allí en la isla de Creta. ¿Ya? Bueno, aunque el libro de Hechos no menciona a Tito, no así a Timoteo, ¿verdad? Es posible que este sea gentil, sin padre ni madre judíos, sino que ambos, ¿no es cierto?, gentiles, haya sido guiado a Cristo también por el ministerio del apóstol Pablo, antes o durante el primer viaje misionero. Debido a la relación de Tito con la iglesia de Corinto, durante el tercer viaje misionero, Tito es mencionado 9 veces en Segunda de Corintios, y donde Pablo también se refiere a él como mi hermano Tito, y mi compañero también y colaborador. Tito estaba muy familiarizado con los judaizantes, que enseñaban que todos los cristianos judíos o gentiles
estaban obligados a guardar la ley mosaica, ¿ya? Entonces, él ya sabía de esta doctrina o de esta herejía que venía detrás de la predicación del apóstol Pablo, para hacer que estos cristianos gentiles también se circuncidaran, no comieran carne de cerdo y guardaran, ¿no es cierto?, ciertos días o ciertas fiestas también, ¿ya? De hecho, dice alrededor del 47, Tito había acompañado a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, ¿verdad?, donde esta herejía era el tema de discusión. Muchos años después, Tito ministró durante algún tiempo en la isla de Creta y fue dejado allí para continuar esta obra y para fortalecerla, estableciendo ancianos en cada ciudad o pastores, ¿verdad? Y corrigiendo lo deficiente en cada una de estas iglesias. Entonces, una tremenda labor que tenía que hacer, ¿no es cierto?, Tito al ir de ciudad en ciudad allí en la isla de Creta. Acá está la isla de Creta, aquí estaba Éfeso, Asia Menor, y acá tenemos Macedonia o Grecia, y aquí está la isla de Creta, donde es puesto, ¿no es cierto?, Tito para que pueda, ¿no es cierto?, ser pastor de la iglesia allí, ¿no es cierto?, en la isla de Creta. Creta es una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, que mide unos 257 kilómetros, ¿verdad?, de largo por 56 más ancho, en su lado más ancho, ubicada al sur del mar Egeo, ¿verdad?, al sur de Grecia, entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. ¿Ya? Algunos de los judíos que estuvieron en Pentecostés en Jerusalén provenían de Creta y oyeron el Evangelio predicando en su propia lengua, y ellos llevaron allí el Evangelio, ¿no es cierto?, y se empezó a propagar en las ciudades de la isla de Creta. Es posible que cuando Pablo llegó a ese lugar por primera vez, habrían también, ¿no es cierto?, algunos cristianos ya de esto, ¿ya? Entonces, Tito está puesto allí en la isla de Creta. Pablo visitó a la isla de Creta en su viaje a Roma y regresó allá para ministrar, dejando a Tito, ¿no es cierto?, para que él pueda pastorear y pueda ordenar, ¿verdad?, la obra en aquel lugar, ¿ya? Y a Timoteo lo dejó en Éfeso. La iglesia en Creta eran nuevas y maduras en la fe y sin duda pequeñas, aunque es posible que el número total de creyentes de la isla haya sido considerable. Es obvio que Tito necesitaría ayuda para poder supervisar a tantas congregaciones dispersas en una isla tan grande, y por eso Pablo le instruye a establecer ancianos en cada iglesia, ya pastores que estén a cargo, y él supervisaba, ¿no es cierto?, cada uno de estos pastores. Es probable que Pablo haya escrito, ¿no es cierto?, a Tito en respuesta a alguna carta de este o algún reporte acerca de la iglesia en Creta, lo que estaba pasando, y la carta de Pablo a Tito posiblemente fue llevada a Creta por Cenaz y Apolos. Pablo dijo también que enviaría a Artemas o a Tiquico, ¿no es cierto?, para que le ayudaran allí, ¿no es cierto?, a Tito en esta labor para dirigir el ministerio en Creta, y después de lo cual Pablo quería que Tito, ¿no es cierto?, se reuniera con él en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y pasara con él el invierno. La última mención de Pablo acerca de Tito reporta que él se había ido a ministrar a Dalmacia, lo que hoy es, ¿no es cierto?, Yugoslavia. Entonces, queridos hermanos, hemos visto, ¿no es cierto?, un pequeño resumen de Primera de Timoteo, de Tito, de Segunda de Timoteo. Hemos visto quién es Timoteo, quién es Tito, y, ¿verdad?, la próxima semana estaríamos viendo, ¿no es cierto?, este PowerPoint con respecto al tema, ¿no es cierto?, las peculiaridades, las características, tanto de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, ¿no es cierto?, y con eso estaríamos terminando nuestro módulo. Que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda bendecirle a cada uno de ustedes. Y en esta hora oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo especial que hemos puesto delante de ti para aprender, para entender, para ser enseñados, Señor. Ha sido un largo camino, Señor, en el cual hemos estado compartiendo. Y gracias porque ya estamos llegando al final de esta ruta, Dios mío, de las cartas paulinas. Y esperamos, Señor, que tú puedas trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos tomar todas las enseñanzas vivas, prácticas que aparecen, Señor, en estas cartas, y también, Señor, que puedas guiarnos para poder dirigir y guiar también a tu iglesia, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le enseña a Timoteo y a Tito. Gracias por cada uno de mis hermanos. Como siempre pedimos, oramos por sus casas, su familia, por sus congregaciones, que también la bendición del Todopoderoso sea sobre ellos hoy y siempre. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la última clase, la cuarta clase, estaríamos viendo Primera, Segunda
de Timoteo y Tito, ¿no es cierto?, el tema de cada una de ellas y también, ¿verdad?, algunas características de estas cartas. Que nuestro buen Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo y ya nos está quedando muy poco para ir finalizando, ¿no es cierto?, este tiempo de epístolas pastorales, ¿verdad? Y de epístolas paulinas. Y recuerden las tareas, ¿no es cierto?, para este último módulo. Voy a compartir aquí nuevamente pantalla, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan mirar y puedan observar. Aquí, ¿no es cierto?, es la cristología que encontramos en Colosenses. No es un resumen, ya, sino que cuánto o qué dice Colosenses con respecto a la persona de Cristo, sus atributos, su personalidad, ¿no es cierto? Tenemos que ver allí, vamos leyendo Colosenses y vamos poniendo, ¿no es cierto?, las características y atributos de Cristo y un examen final, ¿no es cierto?, con respecto a las materias que vimos acá, ¿no es cierto?, en Epístolas Paulinas 2, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, espérenme un poquitito acá para decirles bien, que tiene que ver con Colosenses y Filimón, primera y segunda de Tesalonicenses y primera, segunda de Timoteo y Tito. Ya, esas son las cartas que van a entrar en la prueba. Así que, queridos hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo estoy en este momento ya viajando a nuestra convención nacional en Arica y por ello les dejé esta clase grabada. Un abrazo y que Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes.